Les saludo en el nombre del Señor en esta noche. En esta tarde quiero hablar, como les mencioné, acerca del Espíritu Santo. Lo he puesto en forma de pregunta. ¿Conoces al Espíritu Santo? No sé si estamos conscientes de cuánto nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Últimamente no se habla mucho de Él. Y nos identificamos más fácilmente, vamos a ver, con el Padre, porque es nuestro Creador, nuestro protector. Nos identificamos con el Hijo porque es nuestro Salvador, nuestro Maestro. Pero el Espíritu Santo es el Consolador, es nuestro compañero, pero casi nunca se habla de Él. Y siendo que el próximo domingo va a ser día de Pentecostés, Dios puso en mi corazón que hablara en esta noche acerca de quién es el Espíritu Santo y cuál es su ministerio. Lo estoy basando en las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14, y voy a leer 2 versos, aunque voy a estar mencionando algunos otros más. 14, verso 16, Jesús dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Amén. La presentación que Jesús le dio a los discípulos acerca del Espíritu Santo fue muy buena, para que ellos pudieran entender. Pero el cambio era muy grande. Ellos estaban acostumbrados a tener a Jesús de maestro. El Señor Jesús físicamente viviendo aquí en la tierra. Pero el Señor tenía tiempo limitado. Aunque había vivido aquí mucho tiempo. Él vivió 30 años en anonimato, como si fuera una persona común, sin hacer nada, viviendo en familia. Entonces, más o menos a los 30 años, Dios le dijo que comenzara su ministerio y solamente 3 años de ministerio tuvo y ya llegó el tiempo de entregar su vida. Así que él estuvo con sus discípulos solamente 3 años. Ya que se está acercando el tiempo de partir, él entonces introduce al Espíritu Santo y hasta les dice: a ustedes les conviene que yo me vaya. Imagínense. A nadie le gusta perder un ser querido. Y aunque no sea familiar de uno, cuando es una persona que uno aprecia mucho, un amigo, una persona que uno ha aprendido a amar, se le hace a uno bien difícil que se despida. Y el Señor se está despidiendo de sus discípulos, le está diciendo: es necesario que esto y esto suceda, y ellos no pueden entender por qué va a ser necesario que Él muera. Porque su mentalidad naturalmente estaba en un reino terrenal. Ellos siempre pensaron que el Mesías era un conquistador que iba a dominar a los romanos y imponer el reino de Israel, establecerlo como gobierno sobre las naciones. Así que se les hacía muy difícil poder entender el concepto de que Jesús tenía que morir. Entonces Jesús empieza a explicarle que aunque Él se va a ir, no los va a dejar solos, va a enviar otro. Él usa la palabra consolador, pero consolador en nuestro idioma nos parece que es para consolar a alguien que está triste, pero la palabra consolador en su original, de donde viene la raíz de la palabra, no es necesariamente a consolar a alguien que está triste, sino es como un compañero, una persona que te defiende, una persona que te ayuda, una persona que te dirija. Y cuando el Señor Jesús dice en este mismo texto que leí en Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Esa palabra otro es como si Él se considerara a sí mismo, Jesús, que Él era el consolador en este tiempo para los discípulos. Cuando Él se vaya, el Padre va a enviar otro consolador. Así que ahí entendemos el significado en sí de la palabra consolador. Sí, posiblemente ellos iban a quedar muy tristes cuando el Señor se fuera,
pero no era necesariamente para consolarlos de su tristeza en ese momento. Era para que los acompañara y para que los dirigiera, porque ahí mismo él le explica, para que esté con vosotros, o sea, con ustedes, para siempre. Entonces, la ventaja por la cual el Señor les dijo a los discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya, es porque Él, Jesús, solamente tenía 3 años para estar con ellos, ayudarlos, enseñarlos, prepararlos, y ya se iba. Pero cuando viniera el Espíritu Santo, se iba a quedar para siempre. Generación tras generación, los que se iban yendo eran ellos poco a poco cuando les tocara su tiempo y se murieran, pero el Espíritu Santo se iba a quedar ayudando a los demás creyentes, fortaleciendo, porque Él estaba aquí para sostener la iglesia de Cristo hasta el regreso del Señor. Así que por eso es que el Señor les dice a ellos, a ustedes les conviene. O sea, el Espíritu Santo iba a tener mucho más tiempo que lo que Jesús personalmente tuvo para estar con ellos. Esa era la ventaja. Ellos tenían a Jesús en forma humana, en forma física. Estaba limitado a dónde podía estar, porque Jesús se limitó. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice que se despojó de su gloria y tomó forma de siervo, se hizo humano. Al hacerse humano, estaba limitado, tenía que estar en un solo lugar. Pero cuando Él se fuera, el Espíritu Santo podía estar en todo lugar, podía ayudarlos a ellos todos. Estuvieran en un lugar o en otro, el Espíritu Santo podía estar en todos los lugares, porque el Espíritu Santo no iba a venir en una forma física, sino que iba a estar espiritualmente trabajando. Por eso es que le dice que está, vamos a ver cómo es que el Señor le dice, mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús podríamos haber dicho que Él moraba con ellos, Él estaba con ellos. Pero el Espíritu Santo tiene otra ventaja, que Él puede estar dentro de nosotros. Está con nosotros, pero también va a estar dentro de nosotros. Y por eso es que el Señor dice, el mundo no lo puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce. Gracias al Señor que tú y yo podemos conocer al Espíritu Santo. Y ese es el tema de hoy. ¿Conoces al Espíritu Santo? Si nosotros tenemos el privilegio de que nosotros, por ser creyentes, podemos conocerlo, vamos a hacer todo lo posible para conocerlo. ¿Cómo podemos conocer al Espíritu Santo? La primera forma es a través de la palabra, leyendo la palabra, porque a medida que tú vas leyendo, vas entendiendo, vas aprendiendo, el Señor te va enseñando las cosas. También ahí en el verso 17 Jesús lo llama el Espíritu de verdad. Esto es muy interesante porque ya anteriormente un día el Señor le había dicho a los discípulos que el diablo es el padre de la mentira. Una vez le dijo, cuando él miente, de suyo habla, porque él es mentiroso y él es el padre de la mentira. Quiere decir, él inventó la mentira. La mentira empezó a existir con el diablo, él la inventó. Y él todo lo que dice es mentira. Él engaña a la gente para que caigan en sus trampas. Él no te dice lo malo que te va a pasar. Él trata de poner lo bueno para que tú te creas que es algo bueno y caigas en la trampa. Y cuando tú lo haces, entonces descubres el mal que hay. Él siempre miente y él siempre engaña. Pero el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. ¿Cuánto nos hace falta eso? Vivimos en un mundo que la mayoría de la gente miente. Los vendedores te mienten, los abogados mienten, los políticos mienten, hasta los doctores te mienten. No se puede ni creer en nadie, solamente en el Señor. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Todo lo que Él dice es verdad. Jesús, en una ocasión, hablando de sí mismo, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús mismo es la verdad. Y ahora Él presenta al Espíritu Santo y dice el Espíritu de verdad. Entonces podemos confiar en el Espíritu Santo completamente, porque Él nunca nos va a engañar.
El problema con el enemigo es que como él engaña, él se cuela aunque no lo inviten. Él se mete con mucha sutileza que uno casi que ni se da cuenta. Él hace creer que las cosas no son malas, esto no tiene nada de malo, esto no importa, todo el mundo lo hace, eso no tiene nada que ver. O sea, te las pone de una forma que la gente fácilmente cae en sus trampas. Pero el Espíritu Santo, todo lo que Él dice es verdad. En el próximo capítulo 15, verso 26, el Señor sigue explicando acerca del Espíritu Santo y dice: mas el Consolador, ya había presentado que el Espíritu Santo es Consolador y ya explicamos lo que quiere decir Consolador. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. En otras palabras, ya que yo no estoy, ahora el Padre va a enviar al Espíritu Santo. Él los enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces aquí Él está explicando cuál es en sí el ministerio del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros, los creyentes? Porque ahí le está hablando a los discípulos. Primero dice, Él les enseñará todas las cosas. O sea que el Señor vino a ser el maestro. Ellos le llamaban maestro, le llamaban rabí, que es la palabra que usaban los judíos para los maestros de aquella época. Y el Señor está presentando al Espíritu Santo como el maestro. Él viene para estar con ustedes y Él les va a enseñar. Pero también le dice, y Él les va a recordar todo lo que yo les he dicho. ¿Por qué el Espíritu Santo tiene que recordar? ¿Será que a nosotros se nos olvidan las cosas? ¿Será que aunque sabemos las cosas, vienen ocasiones en que se nos complica, las cosas se viran al revés y nos confundimos? Y entonces el Espíritu Santo nos recuerda, no te confundas, acuérdate que el Señor dijo que en el mundo tendrías aflicción, tranquilo, cógelo con calma. El Espíritu Santo es el que hace esa obra en nosotros. Así que ahí hay dos ministerios del Espíritu Santo para los creyentes: enseñarnos y recordarnos. En el capítulo 16, estamos hablando del Evangelio de Juan, en el capítulo 16, entre los versos del 8 al 12, habla otra vez del Espíritu Santo y dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Quiere decir, Él va a confirmar que yo soy quien digo que soy. ¿Saben? ¿Se recuerdan cuál era el problema principal de los escribas y fariseos en contra de Jesús y de los sacerdotes también, todos los del templo? Que no creían que Él era el Mesías, que no podían creer, al contrario, de esa fue la acusación, blasfemia. Este se está haciendo Dios, este está diciendo, haciéndose pasar como si Él fuera lo que no es. Entonces, lo primero que el Señor dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él va a dar testimonio de mí. Él les va a confirmar a ustedes que yo soy quien yo dije que soy. ¿Por qué el Espíritu Santo tiene que hacer eso? Porque el mundo rechaza a Jesús, todavía lo están haciendo. El mundo niega y desprecia lo que el Señor hizo. El mundo se burla, lo pone en ridículo. Pero el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a mantener nuestra mente clara en que el Señor es lo que dijo que era. Y como Él es el Hijo de Dios, nosotros podemos confiar en Él, que lo que el Señor dijo que va a suceder, que lo que el Señor dijo que Él va a hacer, eso Él lo va a hacer, aunque nosotros no lo veamos, sino que tenemos que aceptarlo, creerlo por la fe y vivir en esa esperanza. No frustrarnos por todas las cosas malas que pasan. Aquí el problema es, mis queridos hermanos, que nosotros vivimos en un mundo muy complicado, en un mundo completamente distorsionado, y nosotros continuamente estamos viendo cosas desagradables.
problemas, angustias, guerras, terremotos, huracanes, bueno, toda clase de cosas. La violencia y la maldad en este mundo son horribles. Si usted se pone a escuchar las cosas que suceden en las noticias, usted oye un desastre detrás de otro. Y esas cosas pueden molestar emocionalmente aún hasta los cristianos. Estamos viviendo, el apóstol Pablo dijo, en tiempos malos y peligrosos. Si en aquel tiempo eran malos y peligrosos, hoy en día están igual de malos o peor. Pero el Espíritu Santo nos ayuda a entender, nos da paz, nos da calma para que nosotros podamos continuar nuestra labor y hacer lo que el Señor nos ha puesto en nuestro alcance que nosotros podamos hacer, para que el nombre de Dios sea glorificado, para que la palabra de Dios continúe extendiéndose y para que muchas otras almas puedan escuchar el Evangelio. En este capítulo 16 también dice, y cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí vemos entonces cuál es el ministerio del Espíritu Santo con los inconversos. ¿Ve? Con los cristianos, Él nos enseña, Él nos recuerda y Él nos da ánimo. Pero con los inconversos, dice aquí, Él convencerá al mundo de pecado. El Espíritu Santo es el único que puede convencer a la persona que no tiene a Cristo en su corazón. Porque el que no tiene Cristo en su corazón, la Biblia dice que está cegado su entendimiento por el enemigo. El enemigo no quiere que vea la luz del Evangelio. Entonces usted le habla y rechaza. Te dice que no tiene tiempo para eso, que no le interesa, que no puede. No es que no le interesa, a lo mejor lo necesita grandemente. Pero el enemigo lo tiene ciego, el enemigo lo tiene confundido, el enemigo lo tiene atado en vicios, en cadenas de cuantas cosas. No puede. Entonces, ¿quién es el único que puede alumbrar el entendimiento, aclarar la mente de esa persona para que reciba el Evangelio? El Espíritu Santo. Por eso es tan importante que nosotros intentamos estas cosas, conozcamos cuál es el ministerio del Espíritu Santo, porque si usted quiere alcanzar a una persona para Cristo, ya sabe que primero tiene que estar orando. No se lance rápido ahí a hablar, primero tiene que orar, si es posible hasta ayunar, rogarle al Señor por el alma de esa persona y pedirle al Espíritu Santo que toque su corazón, que ilumine su mente para que cuando usted le hable, esa persona pueda recibir lo que usted está diciendo. Entonces, cuando nosotros entendemos cómo es que funciona todas estas cosas, entonces podemos trabajar para el Señor con más efectividad, porque entonces hacemos las cosas y tenemos el resultado que queríamos tener, porque el Señor nos respalda, estamos haciendo las cosas de acuerdo a su palabra. Finalmente, en ese mismo capítulo 13, capítulo 16 y verso 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Él nos va a dirigir a nosotros hacia lo que es verdad. En este mundo hay mucho engaño y el Señor, cuando estaba hablando de los tiempos finales, de las primeritas cosas que dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y se levantarán falsos profetas y falsos cristos. Así que nosotros estamos corriendo riesgo de que alguien nos engañe, porque aparece bueno, suena bien lo que está diciendo y uno dice, oh, eso está interesante, y cuando tú vienes a ver es algo falso. Pero el Espíritu Santo, por eso es que es tan importante que nosotros tengamos una relación con el Espíritu Santo, donde cada día cuando tú oras, tú le puedes pedir, Espíritu Santo, ayúdame, diríjame, no me dejes caer en una trampa, aclara mi mente para que yo no me confunda, porque dice, Él los guiará a toda verdad. Alguien te está diciendo algo y casi que te está convenciendo y el Espíritu Santo te dice, ten cuidado, y entonces de momento tú dices, no sé por qué me da una mala sospecha algo aquí, porque no es que tú oigas una vocecita que te dice, Raquelita, no le hagas caso, que eso no es así.
Nunca lo vamos a ir así de claro, pero de momento te da una impresión. El Dios nos habla de su espíritu a nuestro espíritu. De momento tú sientes como una impresión de algo, tú dices, no sé por qué, pero no me da confianza esto. Es que el Espíritu Santo te está dirigiendo a la verdad y eso no es la verdad. Aunque suene bien, aunque parezca bueno, pero el Espíritu Santo te avisa. Tenemos que darle gracias a Dios por el Espíritu Santo. El mundo tiene todos sus valores cambiados y alterados. Los principios morales en el mundo están trastornados. La moral está por el piso, todo está deteriorado. La mente y el corazón de este mundo se ha deformado. Y aún los creyentes necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad, porque el mundo está tratando de influenciar aún a los creyentes. Mis queridos hermanos, nosotros le hemos entregado nuestras vidas al Señor, amamos al Señor y lo servimos. Pero como pasan los años que tenemos que vivir en esta vida, nos vemos en diferentes situaciones, nos vemos en diferentes grupos y oímos de toda clase de cosas. Nuestros hijos y nuestros nietos se van levantando en otro ambiente. Usted puede confirmar que el ambiente cuando usted se criaba, muy diferente al ambiente en que se están criando nuestros nietos. La enseñanza que se nos daba a nosotros cuando éramos niños, muy diferente a la enseñanza que los niños de hoy en día están recibiendo. Por lo tanto, como las cosas cambian, continuamente cambian, nosotros necesitamos vivir agarrados de Dios. Señor, ayúdame. Ilumina mi mente, no me dejes confundirme. Y también orar por nuestros hijos, por nuestros nietos, por los hermanos de la iglesia, por los jóvenes de la iglesia, las familias, los matrimonios. Porque el enemigo trata de destruir y lamentablemente a veces logra meterse en los hogares cristianos. Nosotros necesitamos estar alertas. El enemigo no respeta. Que yo le di mi vida a Cristo, que yo presenté a mis niños desde que nacieron, se los entregué al Señor. A él no le importa eso. Él va a tratar de destruirnos y va a tratar de tentarnos, va a tratar de hacer todo el daño que pueda. Por lo tanto, toda la vida, mientras estemos en este cuerpo, toda la vida, tenemos que vivir agarrados de Dios, orándole al Señor, intercediendo por nuestra familia, para que el Señor nos ayude a permanecerle fiel hasta el final. Y luego, la otra cosa que sucede es que los conceptos van cambiando y el mundo trata de ridiculizar a los cristianos como que eso es anticuado, ya eso no es así, eso... Y empiezan a apelar a la lógica. Pero tú crees que esto es malo, pero ¿qué tiene eso de malo? Y a fin de cuentas, mi querido hermano, ni la opinión mía ni la suya importa. Lo que importa es lo que dice Dios. Una persona me preguntó, pastora, ¿pero qué usted cree de...? Y me mencionó un cierto tema delicado. Y yo le dije, ¿sabes qué? Lo que yo crea no importa. Lo que importa es lo que dice la Biblia. Mira, la Biblia dice esto y esto y esto. Y si la Biblia dice eso, por ahí que tenemos que ir. Aquí no valen las opiniones. Y tú y yo tenemos que estar bien claros en qué es lo que dice la Biblia, porque el mundo trata de confundirnos llevándonos al razonamiento humano. ¿Pero por qué va a ser malo eso? Pero eso no tiene nada de malo. Bueno, pues olvídese si usted cree que tiene algo de malo o no tiene mal. ¿Qué dice Dios? Dios dice que está mal, pues está mal. Ya no hace falta más comentarios de más nadie. Termina diciendo en el verso 14, Él me glorificará, hablando que el Espíritu Santo glorificará a Cristo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Fíjense, el Espíritu Santo no viene a promocionarse él mismo. Aquí estoy yo y yo soy la gran cosa y yo hago esto y yo hago aquello. No. El Espíritu Santo viene a dar testimonio de Cristo y a glorificar a Cristo. El Señor Jesús es el que tiene que tener la preeminencia en todo.
La Biblia dice que por cuanto Él dejó su trono de gloria, tomó cuerpo humano, se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte tan terrible como la muerte de cruz, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Dios, para gloria de Dios Padre. Cuando Él estaba viviendo, no querían creer que Él fuera Dios. Lo acusaron de blasfemia. Blasfemia quiere decir hacerse Dios sin serlo. Así que lo acusaron como que Él estaba engañando a la gente al hablar de Dios como mi Padre. Eso era una blasfemia que ellos decían. Pero porque Él soportó todas esas humillaciones, Dios le dio un nombre y lo puso por encima de todo. Y Él es el que tiene que tener la primacía, la supremacía en todo. En el cielo, todos doblan sus rodillas delante del Señor, y en el Apocalipsis dice que todos cantan: el Cordero que fue inmolado, Él es digno de la gloria, del honor y de la alabanza. Así que el Espíritu Santo viene a glorificar a Cristo, a poner a Cristo en alto, a poner a Cristo en el lugar que Él le corresponde. Aunque el mundo lo rechace, lo niegue, lo ignora o se burle de Él, el Espíritu Santo sigue haciendo ver que Cristo está por encima de todas las cosas. Mire cómo dijo el apóstol Pablo en el libro de los Colosenses. En Él, hablando de Cristo, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio. Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. Así que el Señor tiene que estar el número uno. Preeminencia es lo primero. Nosotros tenemos que darle el primer lugar, el lugar de mayor honor al Señor Jesucristo. Jesús tiene que estar sobre todas las cosas en nuestra vida, y el Espíritu Santo nos abre el entendimiento para que nosotros podamos entender esa verdad, aunque el mundo lo niegue. ¿Por qué el Espíritu Santo lo tiene que hacer? Porque el mundo trata de decir que no es así. El mundo trata de bajar a Cristo del lugar que le corresponde y ponerlo como nadie. Fue un buen hombre, pero lo mataron, algo así. Nosotros necesitamos tanto del Espíritu Santo en nuestros días como lo necesitaban los discípulos en aquel tiempo. Ustedes saben que el Señor le dijo a los discípulos: no empiecen a hacer nada hasta que sean investidos del poder de lo alto. O sea, cuando el Señor se fue, hubo un lapso de tiempo en lo que Él se fue y vino el Espíritu Santo. Y el Señor, aunque la tarea era grande de ir y predicar el Evangelio por todo el mundo, le digo: pero ustedes no empiecen a hacer nada hasta que llegue el Espíritu Santo. O sea que el Señor le dio una importancia tremenda al Espíritu Santo. Esa misma importancia la tiene el Espíritu Santo hoy en día. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Nosotros necesitamos esperar esa investidura de poder. El Señor le dijo eso a los discípulos: no se vayan de Jerusalén. ¿Y qué era lo que ellos estaban esperando? Posiblemente ellos ni sabían lo que estaban esperando. Ellos conocieron a Jesús, pero Jesús era como un hombre igual que ellos. Ellos no tenían la menor idea cómo iba a venir el Espíritu Santo. A lo mejor ellos pensaron que era una persona que iba a llegar y: buenos días, yo soy el Espíritu Santo. Yo les digo: no se vayan a ningún sitio hasta que llegue el Espíritu Santo. Ellos no sabían lo que era. Y el día de Pentecostés estaban ellos allí unidos, esperando y orando, y descendió, dice la Biblia, sobre ellos el Espíritu Santo. Fue una manifestación tremenda, y ellos entendieron que eso era el Espíritu Santo.
porque el Señor le había dicho, recibiréis poder, seréis investidos del poder de lo alto. Así que ellos entendían que había algo que ellos iban a sentir, pero no sabían ni cómo era ni a qué se parecía. Y cuando ese momento llegó, ellos pudieron entender que eso era. De todos modos, aunque pasaron unos 10 días desde que Jesús se fue y llegó el bautismo, la promesa del Padre sobre ellos, ellos no sabían en esos 10 días qué era, pero estaban esperando. Se reunían todos los días a orar y a esperar. Nosotros de la misma manera necesitamos sacar tiempo para orar y esperar que el Señor envíe sobre nosotros el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos capacita. El Señor le dijo a los discípulos, ustedes esperen aquí porque cuando ustedes sean investidos del poder de lo alto, ustedes van a recibir poder y entonces van a ser mis testigos, van a empezar a hablar. En otras palabras, ustedes se van a llenar de un poder que les va a dar el valor, la valentía para hacer este trabajo. No era fácil. En esos días que acababan de matar al Señor, ellos habían estado escondidos por miedo que no nos encuentren y ustedes son discípulos, pues ustedes los arrestamos también. Ellos estaban asustados, pero cuando llegó el Espíritu Santo, se les quitó todo el miedo porque el Espíritu Santo los llenó de valor y salieron y comenzaron a hacer la obra del Señor. Así que nosotros vemos que la iglesia primitiva nació en servicios de oración, orando. Ellos se reunían a orar y a esperar el poder del Espíritu Santo. No tenía que haber un servicio, no tenía que haber predicación, no tenía que haber cántico, nada. Ellos se sentaban ahí a orar. Se arrodillaban, cuando se cansaban se sentaban, hablaban, adoraban a Dios, quizás cantaban, quizás hacían de todo, pero no había un orden específico, ni una hora específica de, ok, llegó la hora, vamos a ponernos de pie y vamos a empezar. No. Tan pronto ellos llegaban, se reunían 2 o 3, ya ellos empezaban a orar y iban llegando los demás, empezaban a orar, a cantar, a alabar al Señor, todo el tiempo que pudieran. Me imagino que tendrían cosas que hacer, posiblemente por el día salían, hacían alguna cosa que otra y a la tarde se reunían. Esa es la idea que a mí me da, porque aquí no dice, sino que ellos estaban esperando, pero en la vida uno siempre tiene otras cosas que hacer. Lo interesante es que todos los días ellos estaban reunidos, orando y esperando. Así nació la iglesia primitiva y hoy en día nosotros como que nos vamos aflojando, ¿ven? Vamos cogiendo las cosas más suaves. Vamos a la iglesia solamente el domingo. Hay servicio los miércoles, pero se nos hace duro ir 2 veces, es de tarde. Antes era porque trabajábamos, ahora es porque no tenemos ganas de ir, porque no hay otra razón, pero nos quedamos en las casas. Entonces nos damos cuenta que ese fervor se va como aplacando y nos vamos acostumbrando cada vez a hacer menos y menos y menos para el Señor. Pero los discípulos, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, se llenaron de tanto entusiasmo que ellos salieron y empezaron a testificar y hablar. Ellos no tenían ni siquiera iglesia, no tenían un lugar donde ellos se reunieran. Cuando la Biblia dice que iban al templo, era el templo de Herodes, el templo de los judíos, porque ahí había oración todos los días y ellos iban a la hora de la oración. Pero ahí habían reunido también los escribas, los fariseos y todos los que no creían en el Señor. Pero como ellos no tenían una iglesia, ellos seguían yendo ahí. Pero después, en la tarde, por la tarde, ellos se visitaban en las casas, era que ellos compartían juntos. Ellos se reunían para orar en alguna casa, en alguna tarde, pero no había un templo de los discípulos. Y aunque no tuvieran un templo, la iglesia iba creciendo porque se iban añadiendo, se iban convirtiendo y el grupo de los discípulos se iba haciendo más grande, aunque no tuvieran templo. Hoy en día tenemos muchos templos y están cerrados toda la semana porque los hermanos no quieren ir. Y el pastor anuncia, vamos a hacer vigilia y aparece la mitad de la gente.
Vengan el lunes para el servicio de oración, viene una cuarta parte, una octava parte de la congregación, vienen. ¿Qué sucede? Que no apreciamos los beneficios que tenemos y las oportunidades que tenemos, no las sabemos apreciar. Y el Señor se da cuenta de esas cosas. Pero en aquellos tiempos el Espíritu Santo estaba bien activo y ellos aprendieron a dejarse dirigir por el Espíritu Santo. Como el Señor, cuando había estado con ellos, el Señor era el que hacía todas las cosas y el que les decía, ok, pues vayan, ahora los voy a dividir de dos en dos, quiero que vayan por la ciudad. El Señor los iba impulsando a hacer las cosas que tenían que hacer. Pues ellos aprendieron a depender del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no era una persona física, pero en oración buscaban la dirección de Dios y esperaban hasta que el Espíritu Santo les hablara. Y el Espíritu Santo les hablaba. Ustedes saben que el Espíritu Santo le habló a Pedro. El día que Pedro estaba orando y ayunando, Dios le dio unas visiones y luego él no entendía qué eran esas visiones que estaba viendo. El Espíritu Santo le habló y le dijo, allá abajo hay 3 hombres que te buscan, no dudes de ir con ellos porque yo los mandé. Cuando él va, se encuentra el centurión, el soldado y los sirvientes de Cornelio que lo habían venido a buscar. Felipe estaba predicando y el Espíritu le dijo, vete al camino, que allá hay un eunuco que necesita que tú le hables. Y él salió, dejó lo que estaba haciendo y se fue allá. Jacobo, cuando había una situación y no sabían qué hacer, se pone a orar y cuando él viene con una respuesta dice, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Quiere decir, él sintió que el Espíritu Santo le habló y le dijo, está bien que hagan esto. Y él no dice, a mí me parece que lo mejor que debemos hacer, no, él dice, le ha parecido bien al Espíritu Santo. En otras palabras, aquí no tomamos decisiones hasta que el Espíritu Santo nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Y así mismo lo explica Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos. Dice, orando y ayunando, el Espíritu Santo dijo, sepárenme a Bernabé y a Pablo para la obra que los he encomendado. Así que en los principios de la iglesia primitiva, ellos buscaban la dirección de Dios a través del Espíritu Santo. Ellos le preguntaban al Espíritu Santo y esperaban hasta que el Espíritu Santo los dirigiera. Pero por eso es que la iglesia estaba tan usada y ungida de Dios, que se salvaban tantas almas, que se sanaban tantos enfermos, que hasta dice la Biblia que a la sombra de Pedro, nada más que la sombra de Pedro pasara, los enfermos quedaban sanados ahí. Eran cosas increíbles lo que estaban sucediendo. Pero ¿cómo ustedes creen que esta gente oían de Dios? Porque eran gente de oración. Continuamente estaban orando. Y hoy en día nosotros decimos, bueno, yo quisiera orar más, lo que pasa es que no tengo tiempo. Bueno, está bien. Lo que pasa es que no tienes tiempo. Pero es por eso que no tienes tiempo, tampoco tienes la unción. Porque aunque yo quisiera orar más, Dios sabe que yo quisiera, aunque Dios lo sepa, no por eso te va a dar unción. Si no se sacrifica y buscas el tiempo de orar, no lo vas a tener. ¿Se acuerdan la historia cuando Pedro y Juan iban a entrar al templo y se encontraron a aquel cojo a la puerta? El cojo lo que pedía era dinero porque era un hombre que no podía trabajar y vivía de las limosnas que la gente le diera. Y cuando Pedro lo vio, ¿se recuerdan lo que le dijo? Nosotros no tenemos oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y lo agarró por la mano y le dijo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Bueno, Pedro dijo, nosotros no tenemos oro ni plata. Pero hoy en día no podemos decir eso. Nosotros sí tenemos oro y plata, tenemos dinero. Lo que no tenemos es esa unción y ese poder de Dios. Porque él dijo, yo no tengo dinero, pero lo que tengo te doy. Levántate. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros vemos un milagro así grande pasar delante de nuestros ojos? ¿Cuándo tú o yo hacemos eso con la gente que están enferma y de verdad se levantan y se sanan?
Entonces, mis queridos hermanos, aquella gente oraban y ayunaban. La Biblia dice que Pedro estaba en ayuno el día que tuvo esa visión de los lienzos con los animales y el día que el Espíritu Santo le habló y le dijo, vete con esos hombres que te vinieron a buscar. La Biblia dice que Pablo y el grupo de los hermanos estaban orando y ayunando el día que el Espíritu Santo dijo, sepárenme a Bernabé y a Pablo. Y a nosotros, cuando nos hablan de oración, a veces se nos hace difícil, pero que no nos hablen de ayuno, porque eso sí que no. El ayuno a nadie le gusta. Es que no le tiene que gustar a nadie, a todo el mundo le gusta comer. No nos tiene que gustar. Los judíos le llamaban ayuno afligir la carne. Voy a afligir mi carne delante de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted deja de comer, la carne se pone molesta, el estómago empieza a gritar y a decirle, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, y usted corre a buscar algo de comer. Usted se siente débil, a lo mejor hasta le da dolor de cabeza. Y la mayoría de los cristianos no quieren ayunar. Pero el ayuno es primo hermano de la oración. La oración se complementa con el ayuno. ¿Sabe por qué? Porque cuando ayunamos, le negamos a la carne algo que la carne necesita, porque el alimento es necesario. Cuando usted le está negando a su carne lo que la carne necesita, la carne se siente débil. Y el Señor dijo que su poder se perfecciona en la debilidad. Cuando nosotros nos sentimos débiles, entonces es que Dios obra con poder. Cuando nosotros podemos admitir que somos débiles, cuando nosotros nos damos cuenta que el hambre nos pone mal, que nos da dolor de cabeza, que no nos gusta y clamamos a Dios, entonces Dios puede obrar porque hemos aceptado nuestra condición humana de que somos débiles. Es que nosotros siempre queremos tratar de demostrar más de lo que somos. Queremos mostrar como super persona. Yo lo sé hacer todo, yo tengo experiencia, yo tengo talentos, habilidades. Pero tiene que haber un momento en que podamos reconocer, Señor, no soy tan fuerte como yo creía que era y te necesito. Realmente dependo de ti. Si tú no haces la obra, yo no puedo hacer nada. Y ese es el momento que el Señor espera que nosotros lleguemos para Él manifestar su poder y su gloria. Y hubo una ocasión en que dice la Biblia que se acercaron unos discípulos que habían sido de Juan el Bautista y le preguntan al Señor, Señor, ¿por qué nosotros y hasta los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y el Señor le dijo, mira, ¿pueden los que están en la fiesta de bodas ayunar? No, los que están en la fiesta de la boda están celebrando. Pero llegarán los días en que el novio será quitado, el esposo será quitado. Y entonces ayunarán. Mi querido hermano, estamos en los días que el novio ha sido quitado. Estamos en los días que no vemos mover del Espíritu. Estamos en los días que no se ven sanidades en nuestras iglesias. Estamos en los días que no se ven manifestaciones del Espíritu. No hay mensajes en lenguas, no hay profecías. Estos son los días en que la iglesia necesita regresar a la oración y al ayuno, al clamor a Dios. Señor, manifiesta tu gloria. Señor, muévete en medio de tu iglesia. Es que nosotros, no sé, es que nos empezamos a acomodar y luego nos sentimos que no nos hace falta nada. Ve, cuando la gente es bien pobre, está consciente de que necesita muchas cosas. Pero cuando la gente vive cómodamente, les parece que lo tienen todo y no les hace falta nada. Quizás nosotros tenemos algunas comodidades, pero no tenemos el poder y la unción a menos que oremos y ayunemos y busquemos ese poder que solo el Espíritu Santo nos puede hacer llegar. Viene de Dios porque Jesús dijo, el Padre lo enviará, pero es el Espíritu Santo lo que nosotros necesitamos buscar. Y necesitamos, mi querido hermano, usted y yo,
que sabemos. Usted y yo que posiblemente, porque mientras más años uno lleva en el Evangelio, más cosas uno ha visto. Es muy posible que tú que me estás escuchando en esta tarde, tú hayas visto manifestaciones lindas de Dios dentro de la iglesia. A lo mejor hace mucho tiempo atrás, pero tú te puedes recordar. Noches en vigilia, cuando el Señor se movía, cuando el Espíritu Santo estaba manifestándose, la gente cayendo al piso, llorando y suplicando la gloria de Dios. Posible que tú hayas visto enfermos sanarse de enfermedades serias, no es que tenía un dolorcito que a veces se me fue, enfermedades serias, como aquella hermana que estaba ciega y cuando oraron por él, ella dice, pero ya veo, y le decía al evangelista, usted me sanó, y el evangelista le decía, no hermana, yo oré por usted, pero quien la sanó fue el Señor, y ella decía, no usted me sanó porque cuando usted oró por mí, yo empecé a ver de que era una persona nueva, que no conocía mucho la doctrina, pero recibió un milagro. A lo mejor tú te puedes recordar de otros milagros grandes que tú has visto. Pero mira, la juventud de ahora no han visto nada. Porque hoy en día eso no está sucediendo. Entonces tú y yo tenemos esa responsabilidad, mi querido hermano. Tú y yo somos testigos, como decía aquel corito, yo soy testigo del poder de Dios. Muchos milagros Él ha hecho en mí. Yo he visto con mis ojos milagros grandes suceder. Tú y yo tenemos que hablar. Y tú y yo tenemos que orar y clamar a Dios por esta generación que se está levantando. Por esta iglesia nueva que se está levantando. Que el Espíritu Santo se mueva. Se meta en las congregaciones, sacuda, quite la arrogancia, la vanidad, el orgullo. Y le permitamos al Señor ser el Dios. Le permitamos al Señor ser el sanador. Le permitamos al Señor ser el Salvador. Porque a veces hay mucho de nosotros. A veces nos lucimos mucho. Lo que yo hice, el talento que yo tengo, las facilidades que yo tengo, los instrumentos, las voces, las luces, los adornos, lo tenemos todo tan bonito y tan bien preparado. Mire, hermano, eso todo es un segundo plano. Está muy bien, yo no digo que no. Pongamos nuestras iglesias bonitas y busquemos los mejores músicos. Todo eso es bueno. Pero lo más importante, como dijo el Señor, una cosa era necesaria. Lo más importante es buscar la unción y el poder de Dios. Así que vamos a orar, mis queridos hermanos. Vamos a terminar esta noche orando, pidiéndole al Señor un derramamiento genuino del Espíritu Santo, pidiéndole al Señor un despertamiento, porque mire, el Espíritu Santo no se puede mover si nadie lo está buscando. Y empieza con una persona. No podemos echarle la culpa a la iglesia y decir es que la iglesia está fría. Usted empiece. Una persona que empiece a orar y clamar puede ser la persona que es la chispa que aviva el fuego. Tú y yo, desde aquí, desde nuestras casas, vamos a orar. Vamos a clamar a Dios por la nueva generación. Que el Señor los avive, que el Señor los despierte, como en el tiempo de Nehemías usaba esa frase y el Señor despertó el espíritu de las personas para que trabajaran, que Dios despierte el espíritu de las personas para que entren a orar y a clamar y a buscar el poder de Dios. Amén. Dios me los bendiga, que tengan una feliz semana. Soy la pastora Raquel Martínez.